La recomendación es que usted se cuide, que no se aguarezca, bueno, que se proteja de estas olas de calor, ¿no? Y que siempre tenga visible los sitios que son ofrecidos por la ciudad para que usted pueda disminuir en última instancia, y sobre todo que ande con su botellita de agua. ¿Por qué no? Andar con una toalla húmeda también podría ayudarnos en estos casos. Nosotros aprovechar, ustedes saben que este es el segmento que hace nuestra colega, nuestra compañera Providencia Rossi, por motivos que ya ustedes conocen. Ella no ha estado en estos días con nosotros, la excusamos ante ustedes, pero también llevamos nueva vez ese espacio de solidaridad, ese abrazo para nuestra colega, nuestra compañera Providencia Rossi, que está en este momento en la República Dominicana. Recuerden ustedes, está atravesando por una situación muy especial, y nueva vez nuestras condolencias y un abrazo para la familia Rossi Pujols. Inmediatamente vamos a tener una panorámica de cómo anda el mundo, y para eso volvemos entonces con Rafael Díaz y a nivel internacional, así anda el mundo. Veamos. La subida de la inflación en el mundo y la desaceleración en Estados Unidos y China llevaron al Fondo Monetario Internacional a rebajar sus perspectivas de crecimiento para la economía global este año y el que viene, y advertir que la situación podría empeorar mucho. El gobierno español aprobó una reforma que facilita la regularización de inmigrantes en el país, que enfrenta una falta de personal en diferentes sectores como el turismo o la agricultura, pese a la elevada tasa de desempleo que padece. La Unión Europea acordó reducir el consumo de gas para ser menos dependiente de Rusia, que anunció nuevos recortes de los suministros hacia Europa y lanzó bombardeos masivos en el sur de Ucrania. Rusia dejará de operar en la Estación Espacial Internacional después del 2024, una decisión que pone en riesgo la supervivencia de la plataforma en plenas tensiones por la ofensiva rusa a Ucrania. El director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería china, Cai Wei, afirmó en Montevideo que Pekín, que inició negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Uruguay, está abierto a la cooperación con el Mercosur en su conjunto. Este ha sido el resumen de las internacionales. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Un compendio de lo más relevante en términos internacionales. Estamos aquí, vamos a iniciar esta primera parte de estos comentarios con los muchachos sin anestesia. Iniciamos en este momento con Francis Pérez. Miren, señores, quiero felicitar al Congreso de la República Dominicana, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que permitió que haya realmente un consenso sobre la base de tomar en cuenta determinadas modificaciones al proyecto de ley que tiene que ver con la extinción de dominios. Ayer fue aprobado ese proyecto de manera prácticamente unánime. De 32 congresistas, senadores, aprobaron el proyecto 29. Y este proyecto, lo único realmente donde se tomó en cuenta que había que corregirlo, por lo menos eliminar, era la retrospectividad de la ley. Y además de eso, algunos puntos como la evaluación, que se decía que había que evaluar esta ley también. Además de eso, algo importante es que ya es una ley, según dicen los juristas, consensuado, consultado, orgánica, de manera tal que felicitamos a los congresistas porque dejaron a un lado las razones politiqueras que obedecían a posiciones partidarias para ponerse de acuerdo en una ley que deberá beneficiar al país de cara al futuro y hasta, diríamos nosotros, el presente. Porque de lo que se trata es de perseguir el dinero que obtengan personas que hayan transitado por el Estado, por funciones públicas. Ese es un punto, y que hayan cometido actos de infracción, que se hayan llevado el dinero de manera ilegal del pueblo. Ese es uno, que hayan obtenido el dinero utilizando sustancias prohibidas, drogas, que también hayan utilizado el terrorismo, que hayan utilizado la trata de personas, entre otras razones irregulares. De manera que yo entiendo
que estamos ante un hecho sin precedente en la historia que hay que felicitar, sea quien sea el partido, en el caso concreto al Partido Revolucionario Moderno y a su presidente también felicitarlo, Luis Abinader, porque permitieron que aún ellos teniendo la mayoría para aprobar este proyecto, consensuaron y llegaron a un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana y con la Fuerza del Pueblo, que son los partidos determinantes en esa instancia del Congreso. De manera que ahí están, felicidades, y vamos ahora a ponerla en ejecución. El presidente tendrá que verla y decidir si la va a observar o si la va a promulgar. Así que esperamos que ya el presidente la promueva, porque sabemos que ya no se caerá en el Tribunal Constitucional. Oscar. Okay, yo quiero que pongamos atención a una situación que se ha surgido entre China y los Estados Unidos, debido al anunciado viaje de Nancy Pelosi, que es la portavoz del Congreso de los Estados Unidos, y en caso de que falte el presidente, sería la segunda en línea para sustituir al presidente de los Estados Unidos. Es la primera vez que la portavoz del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, en 25 años hace una visita a Taiwán. Eso ha conllevado una respuesta bastante fuerte por parte de China, estableciendo esto como una violación de su soberanía. Lo que nadie entiende es qué razones anda buscando los Estados Unidos en este caso de incrementar la tensión con China a partir del problema que ya se tiene con Rusia y el problema de Ucrania. Es indudable que en estos instantes lo que nosotros deberíamos hacer a nivel mundial es tratar de reducir las tensiones, no de incrementarlas. La Casa Blanca ha respondido diciendo que la visita de Nancy Pelosi no es una visita oficial, que es personal, que bla, 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 pero eso no se lo creen ni los chinos de Bonao. Pretender de que la portavoz del Congreso en funciones va a visitar una zona como Taiwán en los momentos en los cuales lo visita es una provocación innecesaria, más teniendo en cuenta que esa visita va a ocurrir o ocurrirá cuando hay una conferencia telefónica pactada entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista de China. La pregunta es Nancy Pelosi intentando boicotear la reunión entre Biden y Xi Jinping? Existe una división tan profunda a lo interno de los grupos dirigentes en los Estados Unidos que, por una parte, aún teniendo en cuenta que ambos son del mismo partido, o sea, el Partido Demócrata tiene el presidente, tiene el Congreso y tiene la mayoría en la Cámara en la cosa de congresistas. Hay una división tan profunda internamente dentro del Partido Demócrata y dentro de las élites dirigenciales de los Estados Unidos que hay un grupo decidido a boicotear cualquier tipo de acuerdo que se pueda llegar entre China y los Estados Unidos. Realmente el instante ha dejado boquiabierto, el instante elegido por Nancy Pelosi para visitar a Taiwán ha dejado boquiabierto a la mayoría de las personas en el mundo, teniendo en cuenta que ya de por sí la tensión geopolítica debido a la guerra de Ucrania y la situación que se ha creado alrededor de Taiwán y el fracaso que ha sido el intento por parte de los Estados Unidos de crear un grupo militar que incluyera a la India, Australia, Nueva Zelanda como forma de bloqueo a China, y el triunfo definitivo de China en este aspecto geopolítico con su penetración definitiva tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, el hecho de que ya existe una organización en Asia que cuenta con alrededor de 30 miembros, la mayoría de ellos asiáticos, dirigida por China, conlleva a que todo el mundo pensaba que en estos instantes
los Estados Unidos iban a buscar una especie de reconciliación con China y llegar a una forma de entender que ya el mundo unipolar cayó, que ya hay necesidad de sentarse en la mesa de negociaciones y establecer las fronteras de los puntos estratégicos entre los dos nuevos grupos económicos. Pero aparentemente no, aparentemente todavía existen personas dentro de los Estados Unidos, grupos económicos dentro de los Estados Unidos, que siguen pensando en la posibilidad de mantener una situación a nivel mundial de hegemonía de los Estados Unidos, lo cual ya es un sueño pasado y que ya eso pasó. Espero que las cabezas frías y la cordura prevalezca y que este viaje de la señora Pelosi a Taiwán sea suspendido. Bueno, está difícil eso. Pero señores, me gustaría retomar la parte que dice Francis. Francis, sí, estuve viendo que ciertamente esta ley de extinción de dominio fue aprobada casi unánimemente primero en la Cámara de Diputados, 2 lecturas casi consecutivas, y ya se aprobó el pasado martes también en el Congreso Nacional, en el Senado de la República. Pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o su veto, si es así. Yo te soy honesta, como en el caso personal uno no sabe mucho lo que es las leyes de la Constitución y esa cosa. A mí me gustaría, sobre todo, que ya habíamos dicho en un principio que incluso la propia Procuradora General de la República se había manifestado en el sentido de que cuidado con esta ley. A mí me gustaría, antes de que el presidente de la República la hiciera como ley orgánica, exactamente, pues entonces escuchar como la opinión de la magistrada, porque yo he escuchado opiniones diversas, tanto de abogados que están en contra como abogados o juristas del término, que están a favor. Y definitivamente para algunos de los que no están a favor de esta ley, y es que la ley no está completa, y es que la ley va a confundir, y es que la ley lo que ya habíamos dicho al principio, va a dar la oportunidad para que se persigan a personas que nada tienen que ver con los delitos, aunque también llama mucho la atención el hecho de que la propia Embajada de Estados Unidos dijo que sí y aprobó esa ley. Entonces también tú dices, oye, en términos diplomáticos, queda la apertura para que un país sí pueda decir una cosa de un país y otro país que tienen igual condición, no puede decir nada. Tal el caso, por ejemplo, de la República Dominicana. La República Dominicana ni se mete con lo que dice, con lo que hace Estados Unidos, ni se pronuncia en tal sentido. Por lo menos yo nunca lo he visto diciendo nada que no sea, o sobre todo que lacere las relaciones entre Estados Unidos y yo no estoy diciendo que se haga esto, yo no estoy diciendo que hagamos fricción donde no la hay, pero de una vez, pero los acápites incluso que enumera, que menciona la Embajada de los Estados Unidos, casi o nada tienen que ver con lo que se está emanando de la ley. Si bien es cierto y se reconoce el aporte de parte de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, porque el Senado la había mandado peladita, sin nada, con muchas observaciones o una pieza inservible que uno no se explica cómo nuestras cámaras de representantes hacen una cosa así. Ya yo estuve viendo, ya sí estaban casi todos de acuerdo, dando bombos y platillos a esta pieza legislativa, pero que para muchos de los que saben, yo no sé de eso, por eso me gustaría escuchar la opinión de la Procuradora General, que ya se había manifestado en ese sentido y que a ella no le gustaba la ley, porque decía que se iba a prestar para todo. El cambio que se le ha hecho no es sustancial. Se agregaron unos artículos y sí lo que tiene que ver con la retroactividad. Eso sí, todo el mundo está claro. Pero en lo otro, aparentemente no, y a mí de verdad me gustaría, y sobre todo que antes de que el presidente promulgue esta ley, pues entonces que él socialice con un equipo de juristas como debe ser y ver si es pertinente la aprobación de esta ley. Porque el asunto es que hay dos campanas, quienes están a favor y quienes no están a favor. Se supone que si todo estuviera bien, pues todos los juristas debieran estar en la misma tesitura. Yo entiendo que a veces algunos tienen caso, como es el caso, por ejemplo, de los que defienden este caso Medusa, que yo sé que hay muchas intrigas, que hay muchas cosas que trabajar, pero de verdad, te soy honesta, me gustaría saber más sobre esta ley, porque como yo no soy jurista, no sé mucho de eso, sobre todo lo que tiene que ver con
con la Constitución, un profesional en la Constitución de la República Dominicana, pues de verdad a mí me gustaría mucho más que me hablaran sobre eso, pero sobre todo que el presidente, antes de promulgarla, se abstenga y se rodee de un equipo en este sentido para valorar de verdad esta pieza, no hacerlo por tal y porque de hecho, vuelvo y repito, los acápites que menciona Estados Unidos ni siquiera se mencionan descritamente, correctamente, valga el término, en esta pieza de esta ley. Ellos hablan del lavado de activos y hablan de terrorismo y esa cosa, entonces, pero eso aparentemente no está muy claro en esta pieza que se está mandando al Poder Ejecutivo. Ese es mi parecer, pero me gustaría, vuelvo y repito, escuchar la aprobación para esta pieza de parte de la procuradora doña Miriam Germán. Yo creo que sería interesante traer una persona que sea especialista en el área porque yo no la entiendo. O sea, será porque yo tengo mucho tiempo fuera del país y por eso de la retroactividad. Por ejemplo, dentro del concepto de criminalidad en muchísimos países, incluyendo los Estados Unidos, existe una concepción de que tú no puedes beneficiarte de haber cometido un crimen. Tú cometiste un crimen, todos los beneficios que tú tuviste a partir, como consecuencia de ese crimen, son parte de las cosas que te van a quitar. Usted le robó al Estado y se compró una casa. Se comprueba dentro de 15 años que usted se compró y le robó al Estado. A partir de ahí, todos los beneficios que usted tuvo por ese robo son parte del crimen y por ende son embargables. Ahora, en el caso particularmente de la República Dominicana, yo no sé si esa concepción de que tú no te puedes beneficiar del crimen es porque está el caso de este señor, el narcotraficante. Sí, no está clara esa parte. Exacto. De cuando tú, por ejemplo, ahí mismo en esa tesitura, de que si yo tengo dineros mal habidos, pero hay una empresa que es nítida, que está sobre la base legal. No, pero si la empresa fue financiada con el origen del crimen. Pero supongamos la empresa es estable. Pero yo adquiero dineros mal habidos y voy a invertir en esa empresa que está legalmente constituida, que tiene años. ¿Cómo se maneja eso? Y aparentemente la ley tampoco explica cómo se va a manejar esa parte. ¿Me doy a entender? Tú tienes tu empresa. Yo lo entiendo. Hay unos chelitos que no son muy transparentes, pero tú me das la apertura para yo invertir en tu empresa que está limpia de años, que tu empresa nunca necesitó eso. Pero para eso hay una cuestión porque eso se llama lavado de activos. O sea, es una empresa legal, yo tengo dinero mal habido. Si tú me permites a mí, o sea, como empresa yo tengo que tener establecido un sistema que me permita a mí establecer de que el dinero que tú estás metiendo en mi empresa es bien habido. Yo no te acepto dinero en efectivo. Tú me mandas un cheque, tú tienes tu plata en el banco y la plata llega desde el banco. Si yo acepto un maletín con plata, entonces yo estoy cometiendo un crimen y yo soy acusable de haber cometido un crimen que es lavado de activos. Ahora, si él me manda un cheque a mí del banco X, yo no soy culpable de nada, porque es el banco que tiene que establecer de dónde salió la plata que ese señor depositó en el banco. Entonces, hay todo un sistema y en el caso de la República Dominicana no sería nuevo. Mi preocupación fue la que nosotros le presentamos aquí al diputado, es cómo esa ley se va a utilizar en República Dominicana con personas que tienen propiedades que han sido adquiridas desde el punto de vista ilegal. Legal, Okay. pero que en el proceso de obtención, digamos, no se pagaron todos los impuestos correspondientes porque el abogado hizo tal o cual cosa. La ley iba a castigar eso. La ley iba a castigar eso. Parece que se lo va Pero a partir de ahora, con esta posición, esta aprobación de la no retroactividad, entonces no se podrá aplicar para el pasado, sino porque lo dice claro, es a partir de ya del presente, ¿no? Okay, ahora la pregunta es la siguiente. Perdona, sí. La pregunta es la siguiente. Yo compro una casa. Yo la compro a quien sea. La persona no pagó los impuestos. Digamos, 1925, la persona compró la casa en 1917. En el 2000. No pagó los impuestos en el 2000. Llegamos al 2025 y yo le compro la casa. La persona llega al 2025 a través de un acuerdo que él tiene con alguien allá adentro y paga los impuestos, pero no los impuestos de 2025, sino los impuestos que le corresponden. Que le corresponde. Yo compro una casa cuyo título fue adquirido después que pasó la ley con una transacción que no fue completamente legal. La pregunta es la siguiente: ¿quién pierde? El último que compró. Claro, sí. Pero, ahora,
Por eso que están diciendo que la ley, esta ley, por eso, como dice Oscar, estamos tratando de... Hay aristas que hay de que la ley se va a convertir en una herramienta de persecución política e incluso, es decir, que pero eso lo dicen los que saben, no lo digo yo. Sí, sí. Por eso es que me gustaría de verdad que esto se dilucidara mucho más. Por suerte, la ley se aplica, la ley se promulga y hay como hasta un año de transición Sí, para poder... un año. Pero un año es mucho. Pero no se podrá, Se hacen no muchas se cosas. podrá evaluar en ese año, ¿verdad? Es lo que tengo entendido. No, pero un año no es mucho. Por eso que te digo que Pero no hay, depende. hay otra cosa. El asunto es, yo, aunque la he felicitado por el consenso que hubo, porque eso estaba creando problemas, porque decía, esto se está cotejando para que se caiga en el Tribunal Constitucional. Eso fue lo que dijimos. Eso era lo que se decía. Y entonces parece ser que era verdad, porque tuvieron que ponerse de acuerdo y entrarle a un consenso con el PLD que la cuestionaba y con la Fuerza del Pueblo que también estaba opuesto de que se hiciera de esa manera. Entonces, quiere decir que ellos entendieron que como ambos han gobernado el país y han cometido Sí, porque hechos, habían repetidos el PLD y la Fuerza del Pueblo, pero son cosas... Sí, sí. La Fuerza del Pueblo conoce mucho lo que pasó. conocen. Entonces, como ambos han ¿Verdad cometido que sí? algunas de sus figuras importantes, relevantes, de esas organizaciones políticas, sin lugar a duda, han cometido actos de infracción de los recursos del Estado, eso no hay duda de eso. Entonces, ellos se oponían mucho de esto por esa razón y decían, pero ustedes nada más quieren perseguirnos a nosotros, y ustedes que han cometido errores también, vamos a aplicarla para todo el mundo. Entonces ahí estaba el asunto, que el PLD se oponía y entendía que esto se estaba haciendo para perseguir a los corruptos de ellos, ¿no? Como los de Danilo Medina, los funcionarios pasados, y también la gente de Leonel. Pero entonces los que estaban con Abinader se dieron cuenta, se decía en un momento, bueno, pero esto es peligroso porque mi presidente tiene recursos en otros países guardados en los bancos para evadir impuestos. Que nadie ha preguntado ni ha dicho sí. nada. Y además de eso, han habido figuras de nosotros que han cometido hechos dolosos, que habrá también que llevarlo. Pero yo te digo, Francia, ahí mismo, yo te digo, la verdad nosotros tenemos un congreso como sui generis, muy sui generis, que hace cosas que tú dices, porque por ejemplo, esa situación del presidente de la República en cualquier otro país ya se hubiera llamado, tendría que, pero por lo menos le hubieran enviado una carta de invitación para que explique formalmente ante el Congreso de qué es lo que está pasando con eso, pero a nosotros eso no nos interesa. Fíjate que desviamos siempre la atención y discutimos cosas que no son tan relevantes en nuestro Congreso, cosas que no tienen que... Pero, hay una cosa pero eso es interesante. Y yo entiendo, vuelvo y repito una vez más, y aprovecho para decirlo. Yo empiezo, es más, que de parte del círculo, del guillo que circula al presidente de la República, yo creo que sería sano que el propio presidente un día convoque una rueda de prensa, es más, que él se autoinvite al Congreso Nacional para explicarle a la ciudadanía, a los dominicanos, por qué esos dineros están fuera y por qué, si nosotros tenemos tanta falta de empleo, él no se ubica, aunque esos son sus dineros, señores, pero para explicar por qué están fuera, porque en otras partes del mundo eso es lo que se hace y está prohibido. Pero hay una y nosotros también. Hay una cosa que yo no entiendo. Cada uno de los delitos que nosotros queremos perseguir a través de esta ley de exención de dominio tiene su ley. Por ejemplo, administración pública. Hay una ley de administración pública. Sí, interna. Entonces, ¿por qué no modificamos la ley de administración pública de manera tal de que se castigue por el uso o el robo de recursos del Estado a través de la ley existente de administración pública? Luego existe la ley en contra del narcotráfico. Vamos a modificarla ahí para que eso sea aplicado dentro de la ley del narcotráfico. Hay una ley sobre lavado de activos. Aplicarlo dentro. ¿Por qué crear una ley que sea tan amplia? Por eso mismo, porque nos perdemos en ella. Entonces, esa es la idea. Exacto, porque yo puedo aplicar, si lo que yo quiero es instituir antiterrorismo en República Dominicana. Cada uno de los supuestos razones por las cuales se quiere justificar esta ley están basados en
en delitos, los cuales ya de por sí tienen una ley en República Dominicana que castiga su ejecución. Lo que yo no entiendo es por qué entonces queremos ahora crear una ley que sea tan amplia, que lleve a todos los crímenes, cuando ¿qué es un crimen? Señores, cruzar la luz en rojo es un crimen. Hoy, los que han actuado aplicando para enriquecerse el lavado de activos, los que han robado el dinero del Estado, están felices. Felices. Balaguer decía, no Balaguer, sino me recuerdo la oposición decía que en el pasado el gobierno de Balaguer hizo más de 300 millonarios. Y esos millonarios se hicieron, ustedes saben cómo fue, sobre la base de la irregularidad, de la infracción de los fondos del Estado y la permisividad, ¿cómo se dice? La permisividad. ¿Tú me entiendes? Del gobierno de Balaguer. Y eso lo reconoció Balaguer cuando decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. Entonces, eso es un reconocimiento a que había corrupción. 300 millonarios, yo digo que más, porque el 90% de los millonarios viejos, de los ricos viejos, salvo raras familias que trajeron dinero de afuera, pero también robaron y se han cogido de todo, se han hecho. También en los gobiernos del PLD, del PRD que le siguió, fueron muchos los que se hicieron, porque parece ser que el concepto, el criterio que tienen los gobiernos cuando suben al poder es de crear una base económica fuerte para que luego cuando tengan la oposición, esa base le garantice quizás su retorno al poder, ¿verdad? De nuevo otra vez, en el caso del PLD también hizo lo propio. Todos los gobiernos que tuvo el PLD, los dos gobiernos que tuvo el PLD, vamos a estar claros, robaron muchísimo, robaron, por esa vaina, como dicen, mucha gente dice, son unos ladrones y hay que perseguirlos, Danilo Medina, y muchos acusan también, aunque no haya robado Leonel Fernández, así que no haya comprobación de estos hechos, pero permitió esto. Por ejemplo, eso que se hizo con la venta, vamos a hablar claro, la venta, no privatización, aunque la CRE dice que fue privatización en las empresas públicas. Ahí hubo dinero, ahí hubo... Con la Corte. Ahí hubo dinero, trabajadores que se robaron. Le entregaron eso a precio de, decíamos en estos días, a precio de vaca muerta a los empresarios. Entonces, no es verdad que los empresarios no iban a sobornar, a darle dinero. Ese lobby, ese tráfico de influencia. Sí. Este gobierno también han habido funcionarios que han cometido actos dolosos. La lotería, el caso. Ahí está, aunque está en la justicia, aunque está ya, no ha sido procesado, pero ya está encausado. En el caso de esta muchacha de la juventud también, que no se sabe dónde está. Las dos. Las dos. No, tú sabes que el método es enfriarlas para callar el tema. Y hay otro, como por ejemplo el caso de Nene Cabrera también, que casi lo han dejado a un lado. Entonces, denunció el Listín Diario recientemente, tú lo hablaste de eso. Bueno, sí. Ayer tú lo de la cuestión esta de las sedes. ¿Cómo? Óyeme, eso es increíble. Sí. El dinero no solamente de la sede, sino también del gabinete social. Que a propósito de que tú hablas de 80% de los bonos que debieron entregarle a la población para que los reciba la población de más pobreza extrema, no lo entregaron, se lo han cogido. Sí, pero tú te preguntas, Francis, pero... Ya no se va a perseguir eso. Sabemos eso, pero ¿dónde están las autoridades que tienen que ver con eso? Es decir, ¿dónde está la unidad de transparencia que creó el gobierno y que encabeza la doctora Milagros Ortiz? No funciona, para esto? No mencioné ¿Dónde está? Bueno, pero tenemos que decirlo porque, perdón, ese es el gran peligro de la ley. Ese es el gran peligro de la ley. Esa unidad fue creada para eso, ante estos hechos. Es decir, ¿dónde está la Cámara de Cuentas? Quizás. ¿Dónde está incluso la manifestación? ¿Dónde está la manifestación del propio presidente que diga qué pasa aquí y jalar a esos? Porque óyeme, la gente está diciendo no, que él va a hablar en agosto. Ajá, ¿él va a hablar en agosto en qué? ¿Para remover un funcionario?
y ponerlo en bajo perfil para que no se sienta. Yo no creo en eso. Bueno, es decir, a mí no tenemos que esperar agosto. Pero yo creo que lo que acaba de establecer Francia es la cosa más importante. Se creó esta ley con la intención de perseguir la base económica del PLD y de la Fuerza del Pueblo frente a la probabilidad y a la debilidad política con la que nació este gobierno. Porque hay que reconocer lo siguiente. No creo que sea así, Sí, Oscar. no. Pero ellos votaron por la ley. No es verdad que, pero Momento. si había un trance, era por eso. Vamos por parte. La ley... Es porque la ley es inservible y que lo que tiene otro propósito, si no hubieran votado por ella. La ley ¿Cuál fue el principal problema de la ley cuando se habla de eso primera vez? Que era retroactiva. ¿Cuál era que estaba muy evidente el objetivo. Entonces, ¿cuál era el miedo del PLD y de la Fuerza del Pueblo? Que esa retroactividad se iba a aplicar en contra de la base económica de ambos partidos para que ellos no tuvieran sustentación económica, porque iban a ser perseguidos los bienes de aquellas personas que lo obtuvieron cuando estuvieron dirigiendo la cosa pública y que ahora son el sustento económico de esas dos organizaciones. Ahora, el PLD no se llegó a un acuerdo. Ya este gobierno en 2 años tiene personas implicadas, como ustedes mencionaron, en actos de corrupción, por lo menos el rumor público, pero no solamente en eso. Cuando comenzaron a profundizar se dieron cuenta que muchos de esos sostenimiento económico, porque tú recuerdas, ¿quiénes rodeaban a Danilo Medina cuando era presidente? ¿Quiénes formaban la comisión que fue con él? Pero los grandes de este país, ahí estaban los González Cuesta, los González Cuesta, los Corritos, los Ricini, los Ricini, los Bonetti. Que recordando parte de eso, que no han sido tomados en cuenta, no quiero tampoco acusar a nadie, pero hay rumores que participaron en esas construcciones grandes que hoy ya son cuestionadas. Bueno. Incluso en la cárcel, la famosa cárcel de La Victoria. El Grupo Estrella. Que ahora Macarrulla está desligándose, ¿no? Pero ellos participaron, que habrá que tomar, si se va a hacer justicia realmente, habrá que tomar esa gente en cuenta. Y yo me voy más lejos, aquí hay que investigar también la construcción de la ciudad Juan Bosch, que participaron esa gente, porque fueron esas González Cuesta, ese grupo. Eso es poderoso. Entonces, aquí no se quiere investigar. Y la cuestión de Punta Catalina, que ahí están metidos también, que me perdone el señor Corripio, que ha hecho grandes aportes a la sociedad dominicana y a Latinoamérica con sus empresas, pero han estado también ligados muchos de estos empresarios. Bueno, yo pienso que hay que investigar hasta las últimas consecuencias y que no, aquí no caiga quien caiga, porque el asunto es yo te voy a decir lo siguiente. Si nosotros queremos hacer, se modifican las leyes que están directamente ya establecidas con respecto a ciertos tipos de crímenes que queremos perseguir. Por ejemplo, duele frente a los ojos de todo el mundo este señor Quirino. Se pasa 5 años preso aquí y regresa. Eso tampoco está claro en la ley de extinción de dominio. Es decir, la ley no establece qué pasa con esos bienes de esas personas que tienen esos dineros. También se manifiestan los que, vuelvo y repito, los que están observando la ley, hacen esa observación, valga la redundancia, de que esta parte no está apareciendo. Y es verdad. Entonces, que me nombren a mi administrador general de la comisión que se con esta persona. Déjame hacer una pregunta a ustedes dos. Por ejemplo, cuando Quirino fue extraditado aquí. Yo me pregunto, aquí como existe la ley de extensión de dominio que se toma en cuenta, entonces las negociaciones están por encima de esa ley que se hicieron para beneficiar a Quirino, para que él hablara y le dijera quiénes están metidos en este asunto. No era con cualquiera que estaba hablando. Bueno, no me di a entender. Yo te estoy diciendo, aquí existe la ley de extinción de dominio, eso está claro. Exacto. Entonces, eso es aplicable a lo que ellos quieran. Las negociaciones están por encima de esa ley, porque se negocia con narcotraficantes para que informen sobre la participación de otros narcotraficantes, hasta de funcionarios públicos y de presidentes. Entonces, esa gente después que negocian, se van a sus respectivos países
Con todos sus con cuartos. todos sus bienes, a vivir cómodamente y nadie lo toma en cuenta. Entonces, ¿qué se va a hacer con eso? No, pero es lo que te estoy diciendo, la ley no contempla eso. No contempla No lo eso. contempla, porque no, lo pero correcto espérate, es que los países pero espérate. aborden esa temática. Ok, cumplió. Posiblemente no es un hecho que está consumado, entre comillas, porque sí se consumó en Dominicana, pero no se le imputó en ese caso en la República Dominicana, sino que vino y pagó aquí hizo lo que hizo, pero entonces retorna con sus bienes. Entonces yo pienso, como tú dices, creo que los países tienen que, en el caso muy especial de la República Dominicana, tienen que tratar de establecer algún acuerdo ahí, que aquí sí lo tocan. Por eso la Embajada Dominicana saluda esta pieza, pero cuando saluda la pieza, ellos mismos, voy a buscar textualmente cómo es que dicen, los dos acápites que castiga la ley de extinción de Estados Unidos y que no recoge como tal la pieza de la República Dominicana, que tiene incluso mucho que ver con eso, porque él cumplió ciertamente, dio detalles y todo. No sabemos a quiénes son los que están involucrados. El hecho es que cuando retorna con casi todos sus bienes, porque los que no se le han retornado es porque ha habido ya se ve usted en el caso Medusa, que era porque estaban siendo usados, lamentablemente, por una institución del Estado, manejada por una persona impulcra, si podríamos usar ese término, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque eso es asunto de pulcritud, eso es algo que no me corresponde, pero que yo le estoy dando un uso que no corresponde, valga la redundancia, porque eso es del Ministerio Público, y que una persona en forma indiscriminada lo asignaba a cualquiera. Entonces, eso es algo muy particular, pero eso debió estar establecido. Y nosotros, en los acuerdos que se hacen cuando extraditamos a alguna persona y que cumple y retorne entonces a su país natal, eso hay que verlo. Señores, viniendo aquí a Estados Unidos, muy específicamente, ustedes saben que definitivamente hay que reconocer que los latinos somos fuertes. Y a este proceso que se avecina para este próximo 24, estudios dicen que los grupos raciales y étnicos de más rápido crecimiento, evidentemente aquí en los Estados Unidos, son los latinos. Cerca de 62.1 millón de hispanos constituye esta apreciación, constituye 1 de cada 5 estadounidenses es hispano. Sí, no. Lo que dice que cerca de 35 millones de latinos van a tener derecho al voto en este proceso medio de elecciones que se va a dar rumbo a este noviembre del 24. Y es importante, señores, que veamos esto. No solamente importante, es fundamental. Fundamental. Bueno, el término importante, fundamental, como que se parece. Exacto. Porque el poder político es como el petróleo. Mientras esté allá abajo en la tierra, él no vale nada. Potencialmente tú eres rico, pero si tú no lo sacas y no lo procesas, entonces nosotros vamos a tener 35, 40, 90, 100 millones de votos, pero si la gente no sale a votar, entonces ese poder político no se refleja. Ahora, ¿cuál es la misión de nosotros tres y de toda la gente que tiene acceso a un micrófono y de todas aquellas personas que tienen posiciones de poder político, representación? Es comenzar a trabajar precisamente en la concientización de cómo utilizar ese poder político. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, de la República Dominicana, y es vergonzoso que tenga que haber una persona como la que tuvimos ayer aquí, el señor Soto Jiménez, el general retirado Soto Jiménez, para decirle, señores, ustedes son una parte clave para que en el futuro en la República Dominicana se pueda salvar este país. Eso no lo dijo, él dejó implícito que el futuro de la República Dominicana en todos sus temas y la existencia de la dominicanidad depende mucho de lo que ustedes vayan a hacer. Claro. Y nosotros no hemos tomado conciencia de esa necesidad. Y si nosotros transferimos esa pasividad de la comunidad dominicana en términos de la utilización de su potencial poder político a toda la comunidad latinoamericana, en términos de uso del poder político, a nosotros nos van a utilizar. Y nos siguen utilizando. Porque no es solamente que nosotros vamos a ser 35 millones de votantes, es que antes de la pandemia nosotros representábamos 1.4 trillones, alrededor del 23% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con ese poder? Bueno. Poder económico, poder político, nada. Pero, entre otras cosas, ¿va Trump o no va? Bueno, pues él ayer dijo que quizás, recuerden a Santrí, Jesús Santrí, el ex guerrillero muerto allá,
que fue asesinado por el ejército colombiano, pues que pertenecía a las FARC y después la segunda Marquetalia, de Iván Márquez, decía, quizás cuando lo apresaron aquella vez. Entonces, dice Donald Trump que quizás aspire o se presente por tercera vez a la presidencia, a las aspiraciones presidenciales. No está seguro, quiero decir. Lo que quiere decir Donald Trump que no hay seguridad de que él pueda ir. Y básicamente se trata... Pues entonces no va a participar. Bueno, pero quizás es un adverbio de duda. No. ¿Tú me entiendes? Y yo estoy siguiente. Esa es una... Como dicen todos. No, es un momento genial. Balaguer, Okay. ¿te acuerdas? No, pero todos han usado la misma estrategia. Lo único que puede unir, recuerden lo siguiente, el 60% de las personas dentro del Partido Demócrata que votaron por Biden en las elecciones pasadas no quieren a Biden como candidato. Sí, eso es así. Lo único que podría unificar... De su propio partido. De su propio partido, estamos hablando del propio Partido Bueno, Demócrata. lo decía tú en la mañana. Exacto. Con el asunto de la visita. Lo Yo no un- sabía que la vocera de la Cámara tenía familia en Taiwán. Me acabo de enterar. Yo no me había enterado. Sí, no, porque ella me dijo que en un viaje personal. No, lo que decía... Yo tampoco. Yo que ella me dijo que en un viaje personal. Sí, ya entiendo. Lo único que podría unificar al Partido Demócrata y a toda esa fuerza dispersa que generalmente apoyan al Partido Demócrata es el antitrumpismo. Trump puede elegir el candidato del Partido Republicano para las próximas elecciones, ser el poder real detrás del trono, y el Partido Republicano gana de calle Sí, en el yo pienso 24. que sí, estoy de acuerdo contigo. Gana de calle en el Estoy de acuerdo 24. contigo, ahora Entonces, mismo sí. ahora mismo hay un personaje que es el gobernador, creo que Santilli, no recuerdo, el gobernador de Florida, que es uno de los estados que mejor le ha ido económicamente entre toda esta crisis. Y hay como 2 o 3 personajes que han sabido manejar su situación como gobernadores. Ellos podrían ser candidatos excelentes y son pro-trumpistas hasta la tapa. Sí. Entonces, si Trump no es el candidato y una de esas personas con bastante popularidad en su poder, ¿qué tiene en contra el gobernador de Florida? Que Florida es un estado que generalmente vota republicano. Y por ende tú quieres generalmente tener un candidato que sea de un estado donde el Partido Republicano tenga problemas. Entonces lo que ellos podrían hacer es que generalmente para eso tú traes el vicepresidente de un estado donde que tú quieres ganar. Para unir, para Entonces, que sumen. Y recuerda que fue el gran éxito de cosas de Reagan. Reagan ganó California. A pesar de que California siempre vota demócrata. Queremos saludar a nuestro chat en esta mañana. Simón Morel, como siempre, muy buena observación. Está de acuerdo con nosotros con revisar lo que la procuradora, se refiere a la procuradora Miriam Germán, ha escrito en torno a esta ley de extinción. Si es bueno, también agradecer la participación de Sobeida Núñez, que da sus bendiciones a este espacio, y nosotros en términos muy personales, también agradecer a la doctora Lisette Montolillo por sus siempre buenas observaciones para el crecimiento y el mejoramiento de cada entrega de este espacio Levántate New York. Recuerden ustedes, a veces lo idóneo es que se contacten a través de nuestro canal de YouTube y pueda participar en el chat. Sin embargo, recuerden que estamos en vivo en las distintas plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y otras. Entonces, muchas personas se comunican a través de estos diferentes chats y no lo vemos aquí, por eso entonces a veces resulta un poquito incómodo para nosotros porque no tenemos todas las plataformas abiertas aquí, entonces es por eso que a veces no participamos, el que usted también está en contacto con nosotros. Aprovechar este espacio para decirle nueva vez, suscríbase a este canal, sea parte de esta historia, levante el dedito, toque la campana, pero sobre todo les recomendamos que visite este canal de Levántate New York, entrevistas, comentarios y otros materiales que por la disponibilidad del tiempo evidentemente no podemos pasar en este horario exclusivo de 7 a 9 de la mañana en vivo. ¿Verdad que sí, Francis? Nurka, ¿a ustedes les importa que me hayan saludado o no? ¿Cómo así? En una actividad X determinada, en una alfombra, lo que sea. Pero, ¿y qué me importa a mí que Raúl Molina no haya saludado a la materialista?
Pero eso es un problema de Raúl él. Molina, el gordo y la El flaca. gordo Molina. Que él sea antidominicano. Bueno, hay hechos que demuestran que él es antidominicano. En diversas ocasiones ha arremetido, aunque él dice que no, que él siempre visita República Dominicana y que prestigia a nivel internacional y que fortalece con sus declaraciones positivas a favor del turismo dominicano. Pero la praxis o la práctica ha demostrado que este señor, cada vez que le toca lidiar con dominicanos, Acuérdate, le hace así, ¡pum! Recuerda que ¡pum! él trabaja en una cadena que a veces... Es antidominicana. Yo no te sé decir si es antidominicana, pero sí tú ves, por ejemplo, el manejo cuando en alguno de los medios, cuando la acción es cometida por un hispano o un latino, casi siempre yo he notado es que un latino hizo tal cosa. Cuando ya es específico de una persona, de un dominicano, entonces son más descriptivos. Dicen, Ahí dice el dominicano fulano de tal. Entonces, pero es un daño inconmensurable. Sí. Porque, por ejemplo... Pero yo pienso, Sí. y mira qué bueno que tú tocas ese tema, yo pienso que el escenario de Levántate New York ha permeado todo eso, y porque nosotros estamos en la tesitura, como siempre lo decimos, no es solo eslogan, no es parte del discurso que yo asumo aquí y que los muchachos también secundan ese discurso, no. Nosotros garantizamos y queremos ser parte esencial, garantizando la pluralidad. Sobre todo, como siempre digo, no es discurso, es basado en esta diversidad y sobre todo basado en el respeto. Fíjense que cuando hacemos alusión al respeto, siempre hacemos mención de Benito Juárez, porque es la frase que más se asocian, porque nuestros próceres también tenían concepto de lo que era el respeto. Juan Pablo Duarte tenía también su concepción de lo que era el respeto al otro. Y en este sentido, como tú tocas, fíjate la diversidad, tú tocaste a esa persona y sin objeción podemos hablar abiertamente de esa los persona culpables sin somos problema. nosotros. Sin exclusión. Los culpables somos nosotros. Nosotros hemos sido incapaces de crear grupos económicos dominicanos con conciencia. O sea, la única razón por la cual a un grupo digamos, nacional es atacado en esa forma es porque no hay una incidencia significativa de los grupos económicos de ese grupo. Él no se va a atrever a atacar a los mexicanos, ni se va a atrever a atacar a los cubanos. No, claro. Hacen una observación aquí, dice Prada Linda, que el gordo trabaja, cuando ella dice el gordo se refiere A Raúl Molina, que trabaja con una dominicana, Clarisa Molina se llama la dominicana. ¿Es dominicana? Ajá, bueno, según Pues parece dice... hija de él, entonces esa, Clarisa. Ajá. Pero Bueno, yo creo que hija. y ella dice que algunas personas son ñoños, si no saludan, no te saludan, ¿tú me entiendes? Refiriéndose de que a veces tú estás en un sitio, llega fulano y fulano no te dispensa el saludo y tú te pones guapo. No, pero lo hizo, escúchame yo, Oscar, Lo hizo adrede. Lo hizo adrede, porque él dijo que dio varias versiones. Primero dijo... ¿Pero a quién fue que no saludó? A la materialista, a la Oh, artista dominicana. a la materialista. A la Ay, Dios materialista. mío, Y mira. estamos en un lugar, vamos a poner, él es un cronista o es un cronista de arte, ¿verdad? O no digamos de arte, De variedades. De variedades. Del Entonces, espectáculo. usted va a un evento que él mismo dice que esta muchacha, él no la conocía, pero que además de eso, que él se cuida del COVID, que él no podía saludarla porque a lo mejor no queriendo decir como que no se había hecho la prueba. Pero todo el que fue ahí se hizo la prueba, tenía que hacerse la prueba del COVID. Ahora, él no estaba en la obligación de saludar, porque yo saludo a quien me da la gana. Claro. Ahora, por ética, pero también hay que entender que él saludó a Titirimunday ahí de los Pero artistas, entonces, de manera selectiva. Y la voló a ella. No, Porque la dejó. Óyeme, cuando ella fue a saludarla, él no la saludó. Bueno, yo te voy a decir Entonces, eso ha creado un revuelo al extremo que después tuvo que cambiar la versión y justificar una serie de cosas. Que él no tiene que saludar. Primero dijo lo del COVID, que él se estaba cuidando. Después dice que él no tenía por qué saludarla. Eso mismo Que él no la conoce. Eso mismo dice. Entonces yo no estoy entendiéndolo, porque él saludó a otro que él no sabía, a lo mejor no sabía que tenían, que estaban bien en términos, en relación al COVID. Cuando viene a ver también él saludó a alguien que tenía el COVID, aunque
Todo el que fue ahí, de hecho, tenía que hacerse esa práctica, pero no podía aplicarse a la materialista nada más. Pienso por lo menos darle que la reacción mano, ha sido por lo menos extenderle la mano. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, Claro. pero por ejemplo, en un grupo, en un ambiente, supongamos que están ustedes dos y hay otra persona. Lo normal es que yo a ustedes normalmente se los saludo con un besito, le doy un beso. Pero si hay otra persona que yo no conozco, yo le extiendo la mano. Es decir, depende del saludo. Era un beso que le iba a dar la materia. Pero por eso te estoy diciendo, pero no necesariamente, porque si yo no acostumbro a saludar a todo el mundo, pero a ustedes sí, yo llego a un sitio, ustedes están, a ustedes dos, les doy un beso a cada uno, hay otra persona, a esa persona no tengo por qué darle el beso, en eso hay que estar claro. Yo puedo extenderle la mano a esa persona y saludarla. Bueno, ya eso son cosas, yo no vi el caso. Ustedes saben cuál es mi relación con la farándula. Nula. Sí, pero eso que Ramón Molina se extrapola, eso se extrapola, ¿no? A otro. Que Ramón Molina haya saludado, ¿cómo que se llama? La materialista. A la que él lo saludó. Pero déjenme decirle. No es a eso. A lo que yo veo es lo siguiente. Todos. Que Roberkis está de vacaciones. Entonces es un tema nacional. Eso es de Roberkis. Ya eso trasciende, sigue. Ok. Nosotros tenemos, los Estados Unidos es un país que se ha formado, crecido y evolucionado en unas formas muy específicas. Y lo ha hecho a través de la consolidación de los grupos étnicos. Nosotros como dominicanos hemos sido incapaces de transformar nuestro avance económico en poder político real e invertir en la creación y en la protección de la dominicanidad en los Estados Unidos. Y eso es completamente cierto. Los grupos económicos dominicanos se niegan a invertir en política y se niegan a invertir en esta comunidad de manera tal de que esta comunidad crezca. Es todo, yo me hago rico y me meto los cuartos en mi bolsillo. Así es. Entonces, eso es un problema serio sobre el cual tenemos, porque nosotros no podemos desarrollar nuestro poder político si no hay apoyo económico. Damos la salutación a este chat en vivo a través de YouTube. Aduanas VIP, excelente espacio, dice gracias por esa salutación y gracias por ese reconocimiento. También Prada Linda dice gracias por su programa, ella no se pierde. Atentamente, Rosemary, gracias por la sintonía y por permitirnos y ser parte ustedes de este espacio con nosotros en esta mañana. Levántate New York, de 7 a 9 de la mañana en vivo. Señores, vamos a una pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio. No se mueva, ya volvemos. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Familia, su amigo hermano